Buenos días. Vamos a ver el paso de diseño 9 del proyecto Quiz, donde vamos a introducir la lista de preguntas o la posibilidad de tener múltiples preguntas en la base de datos. Este paso es un paso que tiene bastante complejidad conceptual, porque lo que pasamos es de una interfaz REST y de una estructura de MVC pensada para controlar un único recurso, que es una pregunta con su respuesta, a controlar una lista de preguntas con sus respuestas. Es pasar del recurso individual a gestionar lo que se llama una colección de recursos o una lista de recursos. Para ello, lo que tendremos que hacer es una serie de adaptaciones que tienen cierta complejidad o cierta enjundia conceptual. Lo primero que vamos a hacer es transformar los accesos del interfaz REST a la pregunta y a la respuesta, que eran getQuizesQuestion y getQuizesAnswer, en lo que permite gestionar en unos accesos ya con índices que permiten gestionar una colección de recursos. Además, añadiremos una vista más con una ruta asociada, getQuizes, con el nombre de la colección en plural, que es la que permite visualizar todas las preguntas, la lista de preguntas, la colección de recursos. Por último, modificaremos layout de JS para cuando vayamos a preguntas, no vayamos a la primera pregunta, sino que vayamos a la lista de preguntas, es decir, a esta vista de aquí. Y una vez hechos todos estos cambios y probados y viendo que funciona correctamente, pues generamos nuestra versión para tener correctamente guardadas todas las versiones en la historia de nuestro proyecto. Antes de empezar a ver los cambios, vamos a ver un poco la filosofía de la interfaz REST. Esta interfaz REST tiene tres primitivas. Esta, getQuizes, que es nuevo, que lo que permite es acceder a la lista de preguntas. Por eso el path, la ruta, tiene solo el nombre de la colección en plural, porque lo que da acceso es una lista. Si esto fuese un único recurso, como tenemos en question y answer, teníamos el nombre de la pregunta y de la respuesta, porque era un único recurso. Ese tipo de conviene guardarlos porque luego hacen mucho más legibles los programas. Cuando accedemos a uno de los elementos concretos de la tabla, entonces tenemos una ruta, digamos, que equivale a la anterior getQuestion o getAnswer, pero ahora cambiamos question y answer por un identificador. Entonces la ruta quizzes identificador es la que permite acceder al recurso. Y con eso accederemos al recurso, elemento pregunta 1, quiz 2, quiz 3, etcétera, etcétera. Y con eso haremos un show, que en nuestro caso es enseñar solo la parte de la pregunta, sin la respuesta. Eso lo hemos mapeado en este URL de aquí. Aquí hemos puesto, digamos, además del parámetro quizIt, que es el identificador, una expresión regular que recordarán que lo que hace es permitirnos solo valores numéricos decimales, con dígitos decimales, porque esto es un string de uno o más dígitos decimales, si recuerdan bien cómo eran las expresiones regulares. Entonces con esto accederíamos a la pregunta. ¿Y cómo accedemos a la comprobación de si la pregunta se ha respondido correctamente? Pues con esta otra ruta de aquí. Aquí creamos un nuevo path con el nombre de la colección, el identificador, pero le añadimos, digamos, el nombre answer para diferenciar esta primitiva o esta operación de esta de aquí. De forma que cuando yo veo answer se sabe que estamos controlando la respuesta a una pregunta que se sacó antes. Bueno, entonces estos tres elementos pues nos dan acceso, son los que típicamente nos dan acceso para visualizar elementos de una colección de recursos. Si fuese una aplicación más sencilla, normalmente este segundo no existiría. Existiría mostrar la colección completa o mostrar el recurso individual. Aquí lo hemos partido en mostrar solo la mitad del recurso individual, que es la pregunta, y aquí en comprobar si la respuesta se ha hecho correctamente. Por eso aquí lo que es el show habitual en muchas colecciones de recursos se ha partido en estos dos elementos de la interfaz. Los tres son elementos get, porque lo único que estamos haciendo es visualizando contenido, no modificamos nada en el servidor, entonces esto es correcto. Otro aspecto importante aquí es que la acción del controlador de acceso a la lista de recursos la llamamos index. Este es el convenio habitual y el index no lo ponemos aquí por brevedad. La acción que permite acceder o que nos muestra el recurso individual la llamamos show. Esto también es un convenio que suele utilizar, viene de Rails. Ambos convenios vienen de Rails
y se siguen utilizando en muchos casos. Y no lo ponemos aquí, podríamos haber puesto show, pero hubiese sido un poco más largo, entonces pues se opta por no ponerlo. Mientras que como esta ya es una primitiva que es diferente, pues aquí ya sí hemos mantenido el answer, que es igual al nombre de la acción del controlador. Bueno, vamos a ver ahora cómo cambiamos en toda la estructura MVC, digamos, todos los elementos asociados a question, al acceso a la pregunta y al acceso a la comprobación de si la respuesta es correcta. ¿Qué son? Pues estos dos elementos en el enrutador, ya hemos visto cómo se cambiaban y con qué filosofía. El primero nos da acceso, diga, a la acción show del controlador, quiz controller, y aquí lo que cambiamos es la búsqueda. Lo primero que cambiamos, bueno, es el nombre, hemos cambiado question por show, por eso aquí la vista se llama show, ya no se llama question. Además, la búsqueda ya no es una búsqueda de todo el contenido, sino que es la búsqueda del elemento asociado al identificador que viene a Quizit, que viene en la ruta. rec.params.quizit nos devuelve los parámetros que vienen en el path, en la ruta de la solicitud HTTP que nos está llegando. Por eso lo podemos extraer así, hacemos la búsqueda y una vez que tenemos el objeto de la tabla asociado a este identificador, entonces es cuando hacemos la renderización. Fíjense que aquí, en este punto, en vez de el success que teníamos en el tema anterior, digamos donde hacíamos el acceso a la base de datos, tenemos then. ¿Por qué hay then en vez de success? Porque, bueno, pues como ya les he explicado, este proyecto nos ha pillado en el cambio de, bueno, pues unos callbacks antiguos, que eran los que sonaban en success, error, a lo que se llama las promesas o promises, que es un patrón de estructuración y de composición de callbacks que se está extendiendo y se está utilizando cada vez más en JavaScript y que Sequelize pues, ha introducido en las últimas versiones. Por eso aquí en vez de success tenemos then. En este caso es totalmente equivalente. Semánticamente las promesas son más potentes y permiten hacer más cosas. Y bueno, pues los que ya verán que cada vez se van viendo más en el mundo JavaScript. Entonces aquí cuando ya tenemos el objeto, digamos, instalamos con then este callback de aquí, este controlador de aquí, que lo que hace es básicamente pues recibir el objeto como un parámetro. Esto es un objeto con las propiedades serán los campos del objeto, la pregunta y la respuesta, y aquí ya renderizamos. Básicamente se hace un resrender de quiz show, ha habido que cambiar el question por show, y luego quiz. Pasamos este objeto directamente como parte del quiz. Por eso luego en la vista podremos acceder a los diversos elementos como ahora veremos. Answer pues lo modificamos de la misma forma. Answer no modificamos el nombre, buscamos digamos, el objeto asociado al identificador de la ruta y después con then componemos aquí la función que va a comprobar si la respuesta es correcta o no. Aquí se pasa el objeto y por eso comprobamos rec query respuesta, que es donde viene la respuesta que ha enviado el usuario, el cliente, desde el navegador, con quiz respuesta, que es el campo respuesta del objeto que se ha buscado en la base de datos. Si es correcta, renderizamos la palabra correcto, y si no es correcto, pues renderizamos incorrecto, y por eso nos aparece aquí el resultado de, bueno, pues lo que ha tecleado. ¿Cómo renderizamos esto? Pues básicamente aquí el método sigue siendo get, aquí la acción es quizzes, luego quiz.it, porque el identificador, cuando se hace una búsqueda en la tabla de la base de datos, la clave maestra de ese objeto viene en el campo it de quiz. Además tendremos los campos pregunta-respuesta. Y con esto pues generamos aquí el URL para pedir la respuesta, que se hace a través de un formulario GET. Después tenemos aquí pregunta, insertamos el campo quiz.pregunta. Y por último, pues tenemos aquí el cajetín para teclear y el botón de submit. Por eso aquí tenemos el cajetín, capital de Italia, aquí el cajetín, aquí el botón. Cuando vemos quit nos dirá si es correcto o incorrecto. La respuesta aquí se renderiza de esta forma. Simplemente, pues aquí está el campo de respuesta y aquí añadimos un URL, porque aquí tenemos el botón volver, vamos, o el enlace volver, donde ponemos un enlace
a la pregunta anterior, por si es incorrecto y queremos volver otra vez a la pregunta, o si queremos ir a la lista de preguntas a través del enlace de arriba, pues lo haríamos por aquí. Pues si queremos volver a la misma pregunta, pues lo podríamos hacer a través de este enlace nuevo que hemos puesto aquí. Bueno, además de esto, tenemos que crear también la lista de preguntas. Entonces, eso se hace con esta ruta que ya explicamos al principio. Creamos una nueva acción del controlador que llamamos index. Esto lo que hace es un find all, porque ahora sí que vamos a buscar todos los elementos para luego listarlos. Y bueno, después de eso simplemente lo que hacemos es renderizar quizzes index EJS, que es una nueva vista que hemos creado aquí, dentro de la colección de vistas asociada a la funcionalidad quizzes, donde lo que le pasamos es toda la matriz al renderizador. Es decir, nosotros aquí, después de esto, con el then, cargamos ejecutamos esta función donde se le pasa la matriz completa, porque el resultado de la find all es una matriz, como ya vieron, que tendrá tantos elementos, tantos objetos, como filas tenga la tabla. Y después invocamos resRender, invocamos este controlador de aquí, esta vista de aquí, pasándole la matriz completa, que nos ha llegado como parámetro. ¿Cómo hacemos esta matriz? Bueno, pues esta matriz, básicamente, ¿cómo la renderizamos para que se vea una lista de preguntas, con varias preguntas? Pues bueno, como esto lo hemos inicializado con dos preguntas, porque aquí está la modificación que hacemos en el paso 2b de la inicialización, donde metemos dos preguntas, haciendo esta modificación que viene aquí, que ahora vamos a ver. Básicamente lo que hacemos es hacer aquí un EJS un poco más complejo, donde lo que metemos es una tabla. La tabla empezaría aquí y acabaría aquí. Luego metemos un bucle for, poniendo aquí la cabecera del bucle for como una notación EJS de esas que no produce texto, y aquí el final, que es simplemente el cierre del bloque de acciones, que sería for vary for i igual a 0 hasta i menor que quizzes, punto length, es decir, en todos los objetos que nos ha devuelto de la base de datos de uno en uno, lo que hacemos es renderizar filas de la tabla, donde tenemos table row, acaba aquí el table row, cada iteración del bucle genera un elemento de la tabla, y luego tenemos un elemento que es la pregunta, que empieza aquí, un elemento que es la pregunta nada más, perdón. Y entonces el TD lo que tiene es un hiperenlace a href, aquí tenemos el URL a la pregunta concreta. Si se fijan, cada pregunta tendrá un identificador diferente, pues al ir generando esto, se va generando con quizzes el índice .it, se va metiendo a cada uno el índice a ese objeto de la tabla. Entonces, después de generar aquí el URL a ese elemento concreto, generamos aquí la pregunta, que es quizesi.pregunta. Esto es el texto de la pregunta. Por eso aquí nos aparece el texto de la pregunta como un hiperenlace que nos llevará al acceso, al show de esa pregunta concreta. Y así es como se generan tablas o listas dentro de una tabla y de una lista de recursos. Aquí tenemos lo que se ha generado. Como ven ustedes, aquí tenemos el layout. Aquí tenemos el enlace a la lista de preguntas en la navegación, que esto es otra cosa que hemos tenido que cambiar, lo que se cambia en el paso 3, y porque esto es el HTML que se ha generado, esto lo he sacado de mi navegador. Y aquí tenemos la tabla que se ha generado para las dos preguntas que hay ahora en la base de datos, que es lo que se ha generado con este bucle de aquí, digamos, del controlador. Muy bien, y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.